La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos semanalmente a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, a través del canal lavozuniversal.tv, a través también de nuestras redes sociales, El Laberinto 2.0, y así está con ese nombre en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Así que les agradecemos como siempre por darnos likes, por seguir el contenido del programa, por dejarnos sus comentarios, por compartir también el contenido de la página. Muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés Canseco y empezamos el programa de esta semana. La cultura es algo que cambia profundamente la sensibilidad de la gente. Iba a cometer la ingenuidad, la inocencia de tal vez pensar en la sensibilidad de los pueblos, pero no es así. Hay que creer en el individuo, hay que rescatar al individuo. Y la cultura es precisamente algo que a muchos individuos nos ha permitido en determinado momento no solamente vivir, sino sobrevivir en este mundo, en esta sociedad tan loca, en esta sociedad tan particular, tan dañina, tan hostil a veces. Y el problema no está con la cultura como tal, sino con quienes se hacen cargo de esta cultura. Y además, qué utilizan ellos para poder generar estos espacios. Y en esta ocasión, además de hacer una vindicación de la cultura como un elemento de total libertad, hay que enfatizar que esta libertad se logra pues con una separación del poder. ¿Y por qué lo menciono? Porque dadas las modificaciones que ha habido políticas en los últimos meses en Bolivia, hay esta necesidad de volver a poner sobre el tapete el debate acerca de qué hacer con estos artistas tan peculiares, estos artistas tan inclinados tan fácilmente al poder. Recuerdo, y de manera muy, muy precisa lo comentamos acá, inclusive lo hablamos junto a Roxana Hartman aquella vez, cuando hubo esta transformación, esta reducción de los ministerios. Uno de ellos fue justamente el Ministerio de Culturas. Y el escándalo que había acerca de muchos artistas que decían, no, yo no soy un gasto inútil, y no se veían venir la poderosa crisis y la austeridad que había que vivir, no solamente desde el punto de vista burocrático, sino como sociedad en general. Y aquella vez, particularmente desde nuestra posición, siempre dijimos que no es que se trate de que el Estado como entidad tenga que ser el sugar daddy o el patrocinador de cualquier locura amparada en el concepto de cultura. Y bueno, y este debate vuelve a ponerse sobre el tapete, lo menciono, porque hay estas reformas ahora a nivel nacional, en cuanto a autoridades, a nivel departamental y también, por supuesto, a nivel municipal. Y claro, uno puede encontrar algunas iniciativas completamente demenciales, sobre todo las que vienen del gobierno central, y otras tal vez de los municipios y de los departamentos que tienden a una valorización de lo que es la cultura y de un relanzamiento, ¿no? Mucho más si entendemos que la cultura se alimenta, que los espacios culturales se alimentan mucho de la afluencia de gente, que los eventos culturales tienen su razón de ser en la convocatoria a personas. Y por supuesto, por las restricciones emergentes de toda esta locura, bueno, se hace muy difícil para los artistas en general, para el sector del entretenimiento, un problema del que también ya hemos hablado un par de veces junto a algunas personas, se hace muy difícil surgir. Pues bueno, ¿qué es ¿dónde radica el problema acá? El problema radica en que se tiene una réplica de los peores males de los últimos 10, 15 años. Y cuando me refiero a los 10, 15 años, me refiero a dos cuestiones que vienen muy unidas. Primero, la de esta especie de grupúsculo, me gustaría llamarle más, de artistas, músicos, poetas, actores, actrices,
que han asumido que la única forma de subsistir es con el apoyo del Estado, es con contrataciones del Estado. Y esto se ha vuelto perverso, porque se convierte en una nueva rosca que se aprovecha de unos recursos que primero no deberían ser para eso. No solo porque hay otras prioridades, sino que el Estado no tiene, insisto, por qué fomentar o por qué patrocinar las locuras artísticas de nadie. Se supone que la cultura, el arte y la convivencia en este sentido también operan como un mercado. Alguien ofrece un producto, ofrece una obra y tendrá que ser el público quien decida o no, si lo consume, si lo visita o no. Del mismo modo serán los patrocinadores, empresas de gran, mediano o bajo tamaño que puedan aportar un poco para esto. Eso es una lógica medianamente libre. Inclusive se habla en algunos países, no solo se habla, sino que se hace, que ciertas empresas privadas que patrocinen a los espacios culturales o artísticos tienen cierta exención impositiva. Pero claro, estamos en Bolivia y eso no ocurre. Sin embargo, me parece bastante molesto, me parece que tienen un hambre feroz muchos de estos artistas. Y uno los puede encontrar fácil por razones de guardar cierta compostura. No voy a empezar a nombrarlos, ni los grupos a los que pertenecen, ni las actividades que hacen, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. Pero me parece funesto. Me parece funesto que tengamos una clase de artistas u hombres de la cultura que van pimponeando desde el centro cultural, desde la fundación del Banco Cultural del Banco Central de Bolivia al municipio. Y del municipio pasan al ministerio. Y del ministerio pasan a otro. Y luego piden recursos. Y piden... A ver, no están para eso las instituciones públicas. No podemos crear un grupo de personas, por más noble inclusive que fuere su labor, que sobrevivan y que vivan solamente del Estado. Que sobrevivan con talleres, con exposiciones, con... Está bien, se supone que si esa es su labor, muy noble, repito. Pero no podemos crear este grupúsculo que constantemente viva así de contratos con el Estado. Todos estamos pasando por una crisis. Empresarios, trabajadores independientes, profesionales, artistas, hombres de cultura. Perfecto, sí, lo entiendo. Pero no se puede tocar al Estado como una casa de beneficencia. Y no se puede ser tan ruin. Y no se puede ser tan canalla. De agarrar el teléfono y decir, oye amigo, ¿será que puede contratar a tal? Porque es amigo y ha estado con nosotros en tal exposición. O ha sido parte de este proyecto. Y entonces permitir que los recursos públicos sigan girando. Ni siquiera, y esto no es justificación, ni siquiera en nuevas figuras. Ni siquiera en nuevos partícipes. Ni siquiera en nuevas caras, sino en las mismas de siempre. Y algunas de ellas que inclusive se supieron acomodar al gobierno transitorio y ahora nuevamente han vuelto a levantar el puño izquierdo. Que operaron como censores, que operaron como hombres de propaganda del régimen de Morales, se acomodaron durante el transitorio y hoy nuevamente visten de azul. No hace falta ni siquiera que lo nombremos o que los nombremos. Santa Cruz no es tan grande como parece. Ningún departamento lo es y sabemos hacia dónde va esto. A pedir puestos en las secretarías de cultura, a pedir puestos en el ministerio, a pedir puestos en las fundaciones del Banco Central de Bolivia. Y es esa lógica. Y peor aún en un año de austeridad. Y que se vuelve a creer que el Estado debe cumplir sus caprichos artísticos, algunos de ellos muy malos, por cierto, porque no todo el arte que se produce y la cultura que se produce en Bolivia es bueno, hay que decirlo, sobre todo con esta corriente posmodernista, y que encima tenga que ser solventado con nuestros impuestos, y que encima sean tan canallas para aprovecharse de amistades, para buscar puestos en las instituciones públicas relacionadas a la cultura y al arte. ¿Dónde quedó entonces ese emprendimiento? ¿Dónde quedó el esfuerzo? No existe. Hay el afán de favorecerse de contratos y de recursos públicos. Eso es lo que hay. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso también. Porque mientras hay artistas y hombres de cultura nobles que la sudan, que la buscan, que intentan encontrar auspicios, que intentan encontrar empresas que los patrocinen, aunque sea de a poco, que utilizan las redes sociales. Hay otro que es el amiguito músico, el amiguito poeta, que toca la puerta y le pide un cargo para él o para otro amiguito suyo. No sean tan miserables.
Por favor. Porque ¿saben qué? Ya muchas personas se dan cuenta. Y no está bien que esto funcione de esta manera. No se trata solamente por la parte económica del Estado, sino también hasta por un criterio de calidad y de exigencia, de calidad en la producción cultural y artística. Hemos estado estas semanas presenciando lamentablemente la pérdida de personas que han apoyado enormemente a la cultura, lamentablemente han caído por el virus, y que lo hicieron a pulmón, que encontraron la manera, que buscaron financiamientos, que lo convirtieron en emprendimientos. Pero también estamos presenciando a la otra clase. Esa clase de artistas que son casi sanguijuelas. Y esas son justamente las que no deberían aparecer más. Hay una debilidad en esta perversión que existe de las asociaciones libres. Insisto que justamente por eso existen y por eso son buenas. La posibilidad y el derecho de asociarse libremente con otras personas para fines lícitos es algo que está garantizado. Sin embargo, dada nuestra cultura latinoamericana, bastante peligrosa en este aspecto, existe esta tentación por asociarse para convertir algo que parecía noble en algo que está más relacionado a la mafia. Es una lógica sobre todo acentuada por el movimiento al socialismo, pero no exclusivamente, sino que muchos partidos lo han replicado, que es como volvamos todo una mafia. ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque la extensión del poder que multiplica sus tentáculos, que hace que estos acaparen cada espacio de la vida, primero pública y después privada de las personas, ha generado esta especie de crecimiento de ciertas actividades sospechosas, pero más allá de actividades sospechosas, de una estructura cómplice y culpable de aquello, y una estructura estatal cómplice alineada con la privada, por supuesto, cómplice de esto. Fíjense, por ejemplo, como voy a poner un ejemplo entre tantos, de una asociación de transportistas de tal barrio, se le ocurre bloquear. Y todos sus miembros, con métodos y con formas que no son precisamente pacíficas, logran parar una parte de la ciudad. Y esto no tiene que ver con sus exigencias, porque puede ser que sus exigencias sean medianamente sensatas, que igual no podrían perjudicar al prójimo de esa manera, y lo peor, pueden ser también de las más descabelladas, de las más locas y de las más peligrosas también para la estabilidad de la sociedad. Una federación de gremiales o una asociación de gremiales tiene por idea que es como pasó de transportistas y gremiales, como pasó en los valles cruceños. Quiere un control mayor del contrabando, cosa que es discutible, pero está bien. Convengamos que es una petición sensata. ¿Y qué hace en vez de recurrir a las autoridades competentes? Bloquea la misma carretera. O sea, por eso les decía, la lógica en la que nos estamos moviendo es heredada del movimiento al socialismo. Volvamos todo una mafia. Volvámonos todos grupos de choque. Volvámonos todos movimientos sociales peligrosos y proclives a la violencia, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Y también se nota en la ciudad. Este no es solo un problema nacional, departamental, sino es también un problema de la ciudad. En esa lógica perversa, por supuesto, de que yo tengo la razón, me refiero a la lógica que manejan estos grupos, de que ellos tienen la razón y que nadie más puede entrar en esa controversia. La razón no es solamente la persuasión o convencer al otro, sino además imponérselo. Me asiento en tal parque, punto. ¿Qué me importa si la ordenanza dice que no? ¿Qué me importa si es un lugar público? ¿Qué me importa si es un lugar privado? La asociación no tiene terrenos y puede parquearse ahí. Y vamos a ver después cómo sacarlo. A nivel departamental, los X
comunarios no tienen tierra. Bueno, se parquean y se estacionan y lotean el aeropuerto en San Ignacio. Por eso les digo que aquí hay una complicidad. Hay una complicidad de las fuerzas del orden que no necesitan una orden judicial para sacar a la gente por si acaso. Mucho se habla, ¿no?, de que las órdenes de desalojo y demás. No, eso es una transfiguración total. No se necesita una orden judicial para sacar a alguien de un lugar donde no es suyo. Es parte de la perversión del aparato judicial. Es como si a usted le robasen algo y dice, no, ¿sabe qué, señor juez? Necesito que usted me diga que ese ladrón que está allá, o usted policía, o cualquier miembro me diga, del Estado me diga que tiene que devolvérmelo. Por supuesto que no hace falta. Pero así estamos. Por eso les digo, todo se transforma en una mafia. Y esto no es solo un comportamiento de las clases populares. Porque bien podríamos recordar las lecturas, sobre todo de Alcides Arguedas, y entender que esto es un mal de las clases populares. Inclusive podríamos recordar las lecturas de nuestro querido doctor H.C.F. Mansilla. Pero resulta que este no es un tema solo de clases populares. Es un tema de una convivencia y de una lógica perversa también, en la que el otro no puede ejercer, en la que el otro siente que tiene mayor preeminencia sobre el resto de la sociedad por su condición indígena, por su condición laboral, por su condición obrera, porque se le antoja. Por eso, repito, estamos en este tiempo en el que la consigna parece ser: volvamos todo una mafia. Y ojo, que también aquí hay complicidad del Estado. Es un Estado que, primero, no reprime o no pone orden, no hace cumplir la ley, y que luego legaliza esta actividad y dice, no, ya están asentados ahí, ¿saben qué? Tomen sus títulos. O no, ¿saben qué? Está bien, han bloqueado, entonces démosle lo que quieren, sin importar si es responsable siquiera. Ese es nuestro país y hay que admitirlo. Para poder transformarlo, primero hay que admitirlo. Y hay que admitir que esa es la lógica en la que vivimos. La lógica de volvamos todo una maldita mafia. En anteriores días, con todo este tema del famoso virus y de las restricciones que aparentan o que aparecen en el horizonte en los departamentos, con el miedo que hay, ha aparecido esta declaración muy peculiar del señor Pacheco, el secretario de la Gobernación. Y voy a detenerme un instante, primero porque yo no le sonrío, ya les he dicho, a ninguna clase de burócrata, ni alcaldía, ni gobernación, mucho menos del gobierno central. Pero me pareció muy, muy peculiar y muy venenosa la actitud del señor Pacheco. Y luego fue secundada por el gobernador, porque está el tuit del gobernador en el que le da alas a este asunto. Y manifiesta que las personas, o que iba a existir una serie de procesos contra las personas que organicen eventos masivos durante la pandemia, porque estos eran unos homicidas. Hagamos una división. ¿Que pueden existir procesos contra la salud pública? Ya, se las voy a dar. Aunque hay varias razones por las que no procedería si estuviésemos en una lógica jurídica medianamente sensata, pero no estamos. Pero ok, se las doy. Pero no existe un nivel, pues, de homicidio. ¿Cómo puede ser? A ver, yo no puedo permitir que un burócrata, insisto, cuyo sueldo sale de nuestros impuestos, venga a usar esos términos. Y venga en esa posición tan amenazante y tan estúpida como hace el señor Pacheco. Yo imagino que debe tener una profesión. Imagino que tendrá que ver con el área de la salud. Claramente no tiene formación jurídica. Y está bien que no la tenga. No todos tienen que tener formación jurídica. Por favor, ojalá que así no fuera. Pero sí tiene que tener una formación acerca de las palabras que emite. ¿Se acuerdan de lo que pasó el año pasado? De lo que ocurrió el año pasado. Por eso les decía que este señor Pacheco, como un montón de burócratas de todos los colores, de todos los credos, de todas las sectas, tienen un pequeño Arturo Murillo dentro. Tienen un pequeño Arturo Murillo dentro que es esa imagen, o esa personificación, mejor dicho, del ser autócrata.
del ser amenazador. Entonces uno dice, no, es que es por la salud. ¿Ustedes creen de verdad que es solo por la salud? ¿Ustedes piensan de verdad que el día de mañana no habrá otro motivo para que el burócrata amenazador aparezca? Dejemos de ser ingenuos, por favor. O sea, sí comprendemos todos la gravedad de esta situación sanitaria, sí, por supuesto. Y si no, y el que no la comprendió en 1 año y medio no la comprende más. Pero no traten, por favor. No, ni siquiera, por favor, no hay que pedirles, por favor. Pero no traten, no hagan eso. De ponerse en esa posición de matones con un cargo. Estábamos hablando hace rato de las mafias. Bueno, pues también estas mafias operan así. Desde el momento en que hay un matón que dice, bueno, ¿saben qué? Voy a procesar a todos estos. Pero ni siquiera a todos estos, porque los delitos resulta, señor Pacheco, que no son solo personales, sino son personalísimos. Y que para que no se vuelva usted un bufón que se parece a Arturo Murillo, debería saber eso. Que a la gente no se la puede vivir amenazando de esa manera, aun sea por la salud. Porque ¿saben qué? Porque luego no habrá límites. Porque luego no habrá algo que los frene. Y si están pensando que solo el movimiento al socialismo es autoritario, o que solo el movimiento al socialismo es abusivo, creo que ya hemos aprendido que no son solo ellos, ¿verdad? A mí no me interesa si es Johnny Fernández, si es Luis Fernando Camacho, si es el señor Pacheco, no me interesa. Ellos no están para amenazar a la gente. Porque ahí sí se parecen a sus supuestos enemigos azules. No seamos hipócritas tampoco. Me molestan este tipo de burócratas abusivos. Y muchas veces, no puedo afirmar que sea el caso porque no conozco su trabajo a detalle, muchas veces incapaces, pero sí abusivos, que operan más como hombres de bullying que como administradores de la cosa pública. Y que no se toman ni siquiera el trabajo de agarrar una constitución o agarrar un código penal o un código de procedimiento penal antes de emitir declaraciones tan bufonescas como las del señor Pacheco. Pensaba durante el corte, ¿qué motiva a esta gente a hacer este tipo de declaraciones tan payasescas? Y claro, una de ellas es lo que me decía un amigo el otro día. Andrés, es que tienen que aparentar que hacen algo. Tienen que justificar su sueldo y su existencia. Tienen que justificar su planilla. Y tenía razón mi amigo cuando me decía esto. Fíjense cómo las reuniones del COEM y del COED, en el fondo, no cambian nada. Cambian 1 o 2 horas de restricción, luego vuelven, se equivocan y no admiten su error, tienen que esperar que pase una semana para decir no, nos equivocamos, como pasó con la restricción hasta las 9 de la noche. Y además, está como esa idea de, no, es que nos hemos reunido y hemos hecho algo. Hemos sacado una declaración. Porque así funciona también esta gente. Tiene que aparentar que hace algo. Tiene que figurar como que actuó. Como que trabajó. Hay gente que lo hace y de manera muy sacrificada. Mi respeto, sí. Pero hay muchísima gente que no. ¿Y saben dónde está aunque no crean, la mayor prueba? En las redes sociales. Vean los perfiles de concejales, vean los perfiles de diputados, no de todos, pero sí de algunos, de muchos, y van a ver qué encuentran. Nos reunimos en tal distrito con los vecinos de tal parte, nos reunimos con tal persona. Su trabajo es reunirse y postearlo en sus redes sociales. Eso es lo que ellos creen como trabajo realizado. Y piensan que encima tenemos que aplaudirlos y recibirlos amablemente por eso. Insisto, es esa consigna de que parezca que hemos hecho algo. Justifiquemos nuestra existencia. Fumiguemos los mercados contra el COVID, aunque esté casi científicamente comprobado que las fumigaciones en superficies no ayudan. Porque el virus se transmite de persona a persona. Pero hay que hacerlo. Hay que ir. Hay que cargar un paquete. Hay que aparentar. Aparecer que parezca que hagas algo. Que haces algo. Y esto ocurre desde el burócrata, desde el menor grado, hasta el más grande. Se ríen todos, y con toda la razón,
con toda la razón, de la ineficiencia y la inactividad de Luis Arce. Detestable, por cierto. Pero nos olvidamos de que los otros, en otros lados y en otros niveles, solamente hacen para la cámara y para la red social. Eso también es una muestra de perversión. Eso también es una mentira. Y de alguna manera también es corrupción. Ser pagado por algo que no están haciendo. Y peor aún, que fingen que están haciendo. El día martes se llevó a cabo la interpelación al ministro Eduardo del Castillo por la detención de Yanine Áñez. Hay muchas cosas que se pueden comentar. No voy a decantarme por hacer más que una pequeña precisión sobre el asunto de la muestra de pugilato en el Congreso. Algo que no es nuevo, hay que recordar que ya existió. Y es parte de la vergüenza de toda esta gente que le encanta hacerse llamar honorable, pero que no tiene nada de honorable y no tiene nada siquiera a veces de gente. Separaron en dos planos, porque por supuesto debería existir un mayor respeto a la institucionalidad, sí, lo sabemos, pero también cualquier mortal al verse agredido seguramente reaccionaría también. Ese es el tema cuando el agresor se siente lleno de impunidad, cuando cree que puede hacer lo que quiere. Ha pasado en el Congreso durante casi todo el siglo XXI, también en el siglo XX, pasó en la Asamblea Constituyente, no se olvide. Entonces está también esta lógica de incivilización que impregna al legislativo, a los legislativos, me refiero al nacional, a los departamentales también y a los municipales, por supuesto. Pero más allá de este hecho, del que algún rato seguramente volveremos a hablar porque es casi un hecho que volverá a pasar también, así como de los cercos criminales, porque eso también es una forma criminal, los famosos cercos al Congreso, ubican esta lógica de los aprietes, de los scratches en el fútbol. Exactamente eso es, lo mismo, pero llevado a un punto de vista vergonzoso que es la vida política y la decisión supuestamente soberana y libre de los parlamentarios. No se olviden, no olviden nunca el primer periodo de Evo Morales, el que empieza el 2006 hasta el 2010, cuando no tenía los 2/3 en el Senado y era necesario para la anterior Constitución, y llevaban a miles de personas para cercar el Congreso. No, eso mismo se hace ahora, hay una especie de matonaje en el legislativo, y es una lógica que también deviene de eso, de lo que hablábamos hace rato, de la consigna de volvamos toda una mafia. Pero bueno, no voy a perderme más en aquello. Me referiré rápidamente al asunto del ministro de Eduardo del Castillo, al que de verdad ya estoy cansado de nombrar acá, porque siempre tienen que ser los ministros de gobierno personas nefastas. Es tan parecido a Arturo Murillo, y lo peor es que se cree diferente, y es igual. En el acto de su interpelación, primero que hizo, obviamente hizo un show político, como buen comunista sabe hacer sus espectáculos demagógicos grandes de un supuesto defensor del pueblo, que no es. Y además una serie de falacias y una serie de errores conceptuales que se las puedo permitir a un estudiante de primer año de Derecho, pero no a un supuesto gran abogado y ministro que encima da clases, etcétera, etcétera. Se manifestaba que en su afán de buscar justicia se había hecho de esas detenciones, y que todas aquellas personas que estaban defendiendo a Yanine Áñez estaban defendiendo a una corrupta, estaban defendiendo a una asesina, etcétera, etcétera. Es difícil hacerle entender a gente con ese bajísimo nivel intelectual que no se está defendiendo a Yanine Áñez, se está defendiendo los principios, derechos y garantías fundamentales. Hay que decirlo hasta el hartazgo porque no lo entienden. Yo no tengo por qué poner mis manos al fuego por Yanine Áñez, pero sí porque no existan detenciones abusivas, porque no exista una manipulación de la fiscalía, porque no exista un manoseo de la policía. Por eso sí voy a poner mis manos al fuego, y sea Yanine Áñez o sea quien sea, porque hay libertades y procedimientos, garantías que se debe seguir para respetar los derechos. Y los derechos no solo son cuando me importan o cuando son de los míos.
Porque eso es lo que de verdad pone a prueba el alma de los hombres. Y sobre todo del crítico y del intelectual. Que es poder sacarle el rostro al actor y ponerlo en un contexto de lo que hay. Y eso no lo hacen estos delincuentes azules. Para ellos la ley debe ser durísima, casi sádica, con el contrario. Pero para el amigo es casi ciega, o convenientemente ciega. ¿Cuántos procesos se han estancado? No solamente después del gobierno transitorio, sino antes. ¿Cuántos casos de corrupción hay sin respuesta y sin culpables? Y no lo veo al ministro del Castillo hablando de aquello. Entonces no busca justicia, es mentira. Es tan mediocre como su fundamentación jurídica. Es mentira. Lo que hay es una manipulación del poder, un uso abusivo del poder, que seguramente será explotado mientras puedan, porque no solamente es judicialmente explotable, sino también de otras maneras, y todos lo sabemos. Así que más allá de esta vergonzosa interpelación, de la muestra de pugilato y de las expresiones del ministro del Castillo, tenemos que ir más allá para entender que así hayan cambiado de algunos actores, porque muchos siguen también, seguimos encontrándonos frente a la más grande escoria antidemocrática y liberticida que ha tenido este país en su historia. Porque estos además operan con sadismo, operan con violencia y se disfrazan de demócratas o de seres democráticos. Y están muy lejos de serlo. Y así es como vamos finalizando nuestra entrega semanal. Agradecerles a todas las personas que nos han visto, que nos han dado like, que han compartido el contenido del programa, que nos han seguido tanto a través de la señal de las redes sociales. Recordarles que estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como El Laberinto 2.0. Estamos también a través de la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM, a través también del canal digital lavozuniversal.tv. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco, ha sido un gusto enorme. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.